en el programa anterior. En el gobierno de Francisco Bertrán, de 1916, ¿sí? Entonces, en ese año, el presupuesto para hacer una casa de esta realidad era muy alto. El Estado de Honduras no concebía este presupuesto que fuera tan alto para hacer una casa como la que hoy conocemos. Y para ello se tiene que exportar gente, ingenieros, arquitectos capacitados para esto. Recuerden que todavía la educación superior no se había desarrollado en su totalidad en Honduras. No había ingenieros ni arquitectos para una obra de esta magnitud. Hola amigos, amigas, aquí estamos en tu programa ¿Qué pasó entonces? Gracias por estar con nosotros y hoy vamos a desarrollar un tema también interesante sobre lo que se refiere a los centros históricos, y para esta oportunidad hemos invitado al arquitecto Rafael Carías. Rafael Carías es inspector de patrimonio de la Unidad de Patrimonio, Inmuebles y Monumentos del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Son las personas que tienen que ver mucho con este patrimonio. ¿Cómo está, arquitecto? Mucho gusto. Mucho gusto, licenciado. ¿Cómo está? Pues aquí estamos porque queremos iniciar esta plática sobre lo que son los centros históricos. Muchas de las personas que nos miran, que son estudiantes, son profesionales, hay algunos temas que quisieran entenderlos mejor para proteger, porque ese es también uno de nuestros objetivos. Conocer el patrimonio, darle un valor y protegerlo. Pero en principio, arquitecto Carías, vamos a comenzar hablando acerca de lo que es un centro histórico. Muy bien. Buenos días. Primero que todo, quiero citar en este caso uno de los artículos de la Ley de Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, en el cual está la definición de lo que es un conjunto o centro histórico. La misma dice que es una agrupación de bienes inmuebles y a su entorno natural que forman un patrón de asentamiento continuo o disperso, que puede ser claramente delimitado, condicionado por una estructura física representativa de la evolución de una comunidad humana por ser un testimonio de su cultura. Básicamente, un centro histórico, ¿verdad? Aplicado a lo que es Honduras, ¿verdad? Son en este caso asentamientos humanos, los cuales tienen una historia. Estos asentamientos humanos, en nuestro caso vienen a ser de dos tipos, ¿verdad? Los asentamientos de tipo minero, ¿verdad? Cuando vinieron en este caso las mining company, ¿verdad? Y también los asentamientos de carácter de las bananeras, en este caso cuando estuvieron en las Company Town. Y estos tipos de conjuntos históricos se ubican básicamente en la costa norte y San Juancito aquí en el Francisco Morazán también. Y interesante porque usualmente el término de centro histórico que usted bien lo acaba de dar a conocer según las leyes de patrimonio, antiguamente también se le conocía como casco histórico. ¿Es lo mismo? ¿Hay diferencia realmente? Bueno, como todo, ¿verdad? También los conceptos tienden a ir evolucionando. En este caso, el concepto casco histórico siempre sigue la misma tendencia, sin embargo, va dirigido más a un conjunto de menor escala. Ya referido a lo que es un conjunto, ¿verdad? Ya estamos enmarcando áreas más grandes en este caso, sí. Así es. Sí, solamente se hablaba acerca de lo que era un casco histórico. Bueno, si ya sabemos lo que es un centro histórico, arquitecto Rafael, ¿cuál es la importancia de un centro histórico? Bien, la importancia de los centros históricos, en este caso, tiene tres tipos. Tiene una importancia histórica, una importancia antropológica y una importancia arquitectónica. Desde el punto de vista histórico, los centros históricos vienen a ser los inicios, en este caso, de las ciudades, ¿verdad? De algunas de las ciudades de Honduras. En ellos, son marcados generalmente por una plaza central, ¿verdad? Y edificios de carácter gubernamental ubicados en torno a esta plaza central. De carácter antropológico también, porque
esto viene a dar la importancia con la cual las personas que vivieron en esos tiempos, ¿verdad?, cómo ellos miraban en este caso el crecimiento urbano de la ciudad. Y de carácter arquitectónico, pues es muy importante porque la arquitectura pues es un elemento primordial de los centros históricos. En este caso existen varias tipologías, ya sea una tipología religiosa, una tipología militar, tipologías educativas y también tipologías en este caso habitacionales, que pues vendrían a ser las viviendas en las cuales las personas pues en esos tiempos vivían y que tenían ciertas características. Y es importante lo que acaba de comentar, porque usualmente la gente asume que un sitio de patrimonio solo es una iglesia colonial o solo es un edificio administrativo, y se olvida un poco de lo que usted acaba de mencionar, lo que son las casas, lo que son pues esos recintos históricos que hay que protegerlos. No es tanto, bueno, sí influye la dimensión, ¿verdad?, pero también influye mucho lo que es la antigüedad de la misma, el estilo artístico y todo esto, ¿no? Sí, pues básicamente el concepto lo enmarca, ¿verdad? Dice conjunto. Entonces tenemos que verificar esto, que la importancia de los centros históricos tenemos que verlas pues como un conjunto, ¿verdad?, como una urbe en macro. Sí, muchos elementos o inmuebles arquitectónicos tienen mucha importancia en estos sitios y tienen mucha relevancia, ya sea histórica, porque en el sitio se llevó a cabo algún acto de gobierno o un acto que es muy importante para la historia de nuestro país. Sin embargo, pues parte de los conjuntos también involucran las construcciones aledañas a las plazas, algún edificio que signifique que tenga mucho emblema para los habitantes de una región en sí, ¿verdad? Porque para esto mismo pues debemos de estar apoyados en este caso de las bases históricas, ¿verdad? Porque si nos ponemos a pensar, nosotros que somos habitantes del Distrito Central, el centro histórico, pues el centro de Tegucigalpa básicamente, pues tiene mucha relevancia para nosotros, ya que conocemos la historia de algunos inmuebles o qué se ha llevado a cabo en estos sitios. Sin embargo, cuando nos apersonamos a otros centros históricos, por ejemplo, no conocemos el valor antropológico que pueden tener estos bienes inmuebles. Entonces es ahí donde es muy importante la historia, ¿verdad? En este caso, el Instituto Hondureño de Antropología e Historia trabaja en conjunto con distintas unidades, la Unidad de Patrimonio Inmueble y Monumentos, a unidad a la cual yo pertenezco, también la Unidad de Historia, ¿verdad?, en los cuales pues trabajamos en conjunto, y también las unidades de restauración de bienes muebles y de restauración también. Este es un trabajo, como decimos, multidisciplinario, ¿no?, porque ustedes los arquitectos sí tienen pues lo que es la noción, la ciencia de arquitectura, pero se requiere también de la parte arquitectónica, ¿no?, histórica, artística, etcétera, antropológica, y eso es lo importante, ¿no?, o sea, poner en consideración, en valor todos esos elementos, porque no basta arquitecto con restaurar un edificio y quedó bonito y tal, pero entonces nos olvidamos de la historia del mismo, ¿no? Exacto, es muy importante pues el saber los inicios de estos inmuebles, en el campo arquitectónico pues con qué materiales fueron edificados, cuáles fueron los sistemas constructivos que se utilizaron, cuáles fueron las técnicas, en este caso también qué personajes de importancia, arquitectos, en este caso los arquitectos de gobierno que hubo, ¿verdad?, desde inicios de la época republicana en nuestro país, de los cuales pues hay mucha historia y trascendencia, ¿verdad? Y también pues muchos inmuebles de los cuales pues a veces desconocemos, pero la parte histórica pues viene en este caso a darle un balance, ¿verdad?, a todo ello. Eso es importante. Incluso por eso hay documentos en los cuales relatan que Tegucigalpa se le consideraba una de las ciudades más bellas de América Latina, allá por el siglo XIX, pero de las más caras, ¿no? Claro, en relación a su arquitectura, que era muy preciosa. Miramos casas incluso en la antigüedad, o miramos fotos históricas antiguas en las cuales hay casas hasta de 2 pisos, ¿no?,
que en este momento prácticamente desaparecen, ¿no? Así es, sí, bueno, sí, inicialmente pues ya cuando surgen esas viviendas de 2 niveles, ¿verdad? Ellas vienen a implementar nuevos sistemas constructivos, ya en este caso con madera, adobe, en algunos sitios tapia, ¿verdad? Que son materiales de la época, sí. En Tegucigalpa básicamente pues surgió, ¿verdad?, a raíz de un pueblo minero, ¿verdad?, en el cual pues los colonizadores vinieron y descubrieron que en esta parte pues un terreno bien quebrado topográficamente hablando, pues habían yacimientos de minerales y pues vinieron, en este caso pues surgió el desarrollo urbano de nuestro centro histórico, sí. Así que este es el corazón, el centro histórico, el corazón de la ciudad de Tegucigalpa, que siempre es importante conocer, reconocer y de una u otra forma pues valorar, por así decirlo, porque cuando uno va a un lugar, arquitecto, cualquier ciudad que usted vaya, si no va al centro histórico, no fue el corazón de la ciudad, nunca conoce la ciudad. Así es muy importante en este caso pues conocer las raíces, ¿verdad? En la experiencia que he tenido en el instituto pues nos hemos dado cuenta de la riqueza cultural, histórica, antropológica y arquitectónica que existen en muchos centros históricos de nuestro país y pues un centro histórico pues no tiene que ser exactamente un lugar, una ciudad reconocida, ¿verdad? Porque también pueden, según la Ley de Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, que es pues en este caso el documento legal bajo el cual nosotros estamos ligado, ¿verdad? Y el cual le da la potestad al Instituto Hondureño de Antropología e Historia de dar los lineamientos de intervención en centros históricos y bienes humanos patrimoniales. También, bueno, también existen centros históricos que no pueden tener declaratorias, sin embargo, pues al tener características que representan los inicios de la cultura, inicios de un asentamiento humano, pues estarían enmarcados también en la temática de centro histórico. Cabe destacar ese detalle, ¿no? Que no se requiere que sea un gran centro histórico, una gran ciudad, sino que es el valor que tiene cada uno de estos edificios que están en torno a lo que es el centro histórico. Bueno, realmente nos llama mucho la atención porque sabemos que usted como inspector de patrimonio tiene una alta responsabilidad, ¿verdad? Esta unidad de patrimonio de inmuebles y monumentos, ustedes son los que de una u otra forma son los que preservan, mantienen y están asesorando esos posibles cambios que la gente quiere hacer en sus casas, que ya son consideradas como sitio de patrimonio, ¿no? Así es, sí. El instituto tiene varias regionales, en este caso de unidades de patrimonio inmueble y monumentos o inspectorías también a nivel nacional. Nosotros pues como arquitectos estamos encargados de verificar las situaciones de los inmuebles de cualquier época. Ya puede ser una casa de arquitectura vernácula, la típica casa de pueblo que usted ve de teja de barro, de una estructura de madera de rollizo, de pared de adobe con un repello de cal, o puede ser un inmueble de gran envergadura, como en el cual nos estamos ubicados en este momento. Vamos a hacer una pausa porque está interesante el trabajo que ustedes están haciendo y ustedes no los cambien, ya regresamos con lo que son centros históricos en Honduras y Tegucigalpa. ¿Cuáles son los centros históricos con declaratoria? ¿En qué consiste? Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca de la evolución de los centros históricos y siempre queremos recordarte que pues no olvides escribirnos a nuestro correo electrónico ¿Qué pasó entonces? _stve@telebasica.com para que estés al tanto de lo que está pasando y si quieres temas nuevos. También estamos en el Facebook como Suyapa TV Educativa. Arquitecto Rafael Carías, usted nos hablaba en la primera parte acerca de lo que es la arquitectura vernácula. Nos interesa saber esas diferencias. ¿A qué se refería con esto? Bueno, la arquitectura vernácula son, en este caso, inmuebles, casas, ¿verdad? O también pueden ser inmuebles de una mayor escala, en los cuales los constructores tradicionales de estos
pueblos, digámoslo así, porque inicialmente han surgido de esta manera, ¿verdad? Integran técnicas rudimentarias y técnicas pues que básicamente podrían ser técnicas iniciales de la arquitectura hondureña, y en este caso pues con los recursos que tienen a su mano, a su entorno, ¿verdad? Ellos realizan este tipo de construcciones. Generalmente pues son viviendas las cuales tienen un techado de teja de barro o de arcilla también, tienen aleros con entablonados o también canecillos de madera. Sus paredes pueden ser, dependiendo la ubicación, pueden ser de adobe o como en la zona central sur, o pueden ser también de tapia, como en Trujillo, por ejemplo, que es donde se encuentran en el primer nivel paredes de tapia, que son una composición de paredes de alrededor de 1 metro, compactadas con piedras y argamasa. Y en los segundos niveles, pues, paredes de madera. Esta tipología arquitectónica de arquitectura vernácula solo la encontramos en la costa norte, también en San Juancito y en algunos lugares de asentamientos mineros. En estos sitios, pues, el usuario, la persona, pues, construía estas casas, pues, con los materiales, como le había platicado, los materiales que tiene a su mano, ¿sí? Y pues son las casas que podemos ver aquí cerca del Distrito Central, bueno, en algunos barrios del Distrito Central que pertenecen al centro histórico se encuentran, todavía las podemos ver, como por ejemplo en el barrio La Leona, también en el barrio La Cabaña, también podemos encontrar ese tipo de construcción. Realmente Tegucigalpa y Comegala son ciudades interesantes que mantienen esa tradición arquitectónica, ¿no? Colonial y republicana, realmente lo encontramos en todo esto. Ya que usted hablaba hablábamos al principio acerca de algunos centros históricos, ¿cuáles son los centros históricos con declaratoria? ¿En qué consiste esto? Sí, bueno, un centro histórico con declaratoria, en este caso ya pues están protegidos en este caso por este documento, que es la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, el cual está, pues, los cuales nosotros como Instituto Hondureño de Antropología e Historia brindamos, pues, los lineamientos con el fin de preservar las características del centro histórico, ¿verdad? Y que no existan, en este caso, construcciones que vengan a alterar el contexto urbano arquitectónico del sitio. Centros históricos con declaratoria en Honduras, pues tenemos varios de mucha importancia, como por ejemplo Comayagua, ¿verdad? Que es caracterizada pues como la ciudad colonial de Honduras. Así. Tenemos también la ciudad de Gracias, en La Empira, ¿verdad? Que tiene inmuebles pues muy antiguos y con características muy definidas y hermosas. Tenemos el municipio de Cedros aquí en Francisco Morazán, el municipio de Jojona también, ¿verdad? Que es un sitio en el cual pues se ha preservado básicamente y del cual también podemos ver mucha arquitectura vernácula. ¿No? Jojona es un ejemplo de ello. También tenemos Juticalpa, bueno, el propio Distrito Central, también Trujillo, ¿verdad? Que fue una de las primeras ciudades de Honduras, ¿verdad? Y pues de repente se me puede escapar. Sí, claro, pero ahí son lo más importante, y creo que en un país como el nuestro llegar a tener este tipo de centros históricos ya con declaratoria es muy importante, porque ahí se nota pues todo ese bagaje histórico, colonial, arquitectónico y también republicano que tenemos en Honduras. Bueno, y ¿existe algún tipo de legislación o ley que regule la intervención de los centros históricos? Porque yo decía al principio, no es como que de repente la gente dice, esta pared está cayendo, vamos a repararla y ya estuvo, ¿no? O sea, hay una diferencia entre una restauración, ¿verdad? Y una modernización de un lugar, ¿no? Sí, bueno, nosotros estamos regidos bajo la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, realizado bajo el Decreto Legislativo 220-97. Asimismo, bueno, esta ley, ¿verdad?, es la que protege los centros históricos, como hablamos anteriormente, que tengan
o no tengan una declaratoria oficial, ¿verdad? Sí. Y también, pues, la Unidad de Patrimonios Inmuebles y Monumentos a nivel nacional brinda ciertos requisitos para lo que usted mencionaba. En este caso, usted es el dueño de un inmueble en cualquier municipio de Honduras y usted desea, pues, hacerle cierta modificación, ¿verdad? Es cierto, existen ciertos parámetros arquitectónicos en los cuales usted o el dueño del inmueble debe de realizar las mejoras para sí mismo, ¿verdad? Y pues nosotros, los arquitectos de la Unidad de Patrimonio Inmueble y Monumentos, estamos pues en toda la disposición para apoyar a los dueños de los inmuebles en este tipo de intervenciones. ¿Cuál es nuestra tarea? En este caso nosotros pues brindamos los lineamientos, las técnicas y en este caso también qué es lo que usted puede realizar en un sitio y qué es lo que no, porque los inmuebles tienen en este caso valoraciones. Nosotros pues el Instituto Hondureño de Antropología e Historia maneja 6 valoraciones que van desde la AMN, que es Arquitectura de Monumento Nacional, como es el caso de Antigua Casa Presidencial, también Arquitectura Patrimonial A, Arquitectura Patrimonial B, Arquitectura Patrimonial C, y luego está pues la arquitectura ambiental, que son inmuebles que no pertenecen a un tiempo, ¿verdad?, específico de los inmuebles históricos, sin embargo, por sus categorías arquitectónicas se integran al conjunto, al contexto urbano, ¿sí? Y también está la arquitectura que pues no está en sintonía pues con ellos. ¿Sí? Bien, vamos a hacer una breve pausa porque el tema está muy interesante y usted no nos cambien, ya regresamos. Es uno de los sitios que tenemos como patrimonio mundial, que es una categoría inclusive mayor. Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca de la evolución de los centros históricos con el arquitecto Rafael Carías del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Comentábamos anteriormente, arquitecto, referente a esas categorías que ustedes pues tienen a bien ordenar de los diferentes sitios de patrimonio, ¿no? O edificios. Así es, sí. En conjunto con la Unidad de Historia, y nosotros como Unidad de Patrimonio Inmueble y Monumentos, cuando recibimos una solicitud, pues se realiza lo que es una categorización del inmueble. En esta categorización del inmueble se realiza de acuerdo a los valores históricos, arquitectónicos, antropológicos y las características que tienen estos sitios. Entonces existen 6 categorizaciones. La primera es la categorización AMN. MN es Monumento Nacional, que es el caso de Antigua Casa Presidencial, ¿verdad? Ese es como de lo más alto, ¿no? Es la categoría más alta que un inmueble puede llegar a tener. Para llegar a tener esta categoría, pues en el sitio pues tiene que ser un lugar donde sea muy representativo de la ideología, en este caso, o de la historia del centro histórico. También podría ser el Parque Arqueológico de Copán. Sí, bueno, Copán también es patrimonio mundial, ¿verdad? Es uno de los sitios que tenemos como patrimonio mundial, que es una categoría inclusive mayor a la de Monumento Nacional, porque tiene una categoría ya, pues, en este caso, validada por la UNESCO. Sí. Luego de la categoría Monumento Nacional tenemos 3 categorías de arquitectura patrimonial, que sería la A, B y C. Pues esto va a depender, A, B y C, de acuerdo a la valorización que se realice también, ¿verdad? Luego tenemos lo que es arquitectura ambiental. La arquitectura ambiental son construcciones o inmuebles que no precisamente pertenecen o fueron construidos en tiempos históricos o antiguos, ¿verdad? Sin embargo, por su morfología y características físicas, se relacionan y tienen pues lo que llamamos características de los elementos de arquitectura de centro histórico.
Y también está pues la arquitectura discordante, que son edificios o inmuebles que pues están fuera de las características de un centro histórico también, ¿verdad? Sí. Según su experiencia, ¿cuáles son los principales problemas que se encuentran con los centros históricos? Bueno, uno de los principales problemas que encontramos es, en este caso, la ignorancia, ¿verdad? Que no es un pecado ni algo malo, ¿verdad? Sin embargo, pues tenemos que estar informados, ¿verdad? En muchas municipalidades se desconoce básicamente el trabajo, la labor del Instituto Hondureño de Antropología e Historia y también la Ley de Protección al Patrimonio Cultural de la Nación. En este caso, pues el Instituto Hondureño de Antropología e Historia realiza giras con fines educativos. En esto, pues realizamos conferencias o charlas, ya sea con los personales de las alcaldías o con los movimientos de los centros, ¿verdad? O agrupaciones en sí, con el fin de brindar y educar a las personas, ¿verdad? Y ver cuáles son los alcances del IA y de la Ley de Protección del Patrimonio Cultural de la Nación. Y pues les informamos a ellos, ¿verdad? Que nuestro propósito no es ser un obstáculo, porque en muchos lados nos miran así. Pero nuestra labor no es esa, nuestra labor es brindar en este caso los lineamientos arquitectónicos o históricos, ¿verdad? Bajo los cuales usted, como dueño de un inmueble, puede ejecutar algún nivel de intervención, ¿verdad? Algo importante que usted comentaba es acerca de la ignorancia, porque en muchos lugares lo que están esperando es que este patrimonio inmueble pues se termine destruyendo así por las lluvias, por el clima, etcétera. Así, por ejemplo, ahorita en este momento nosotros nos movimos porque este país cambia constantemente, en que amanece con sol, en la tarde llueve, en la noche hace frío, no sabemos, por eso nos movimos un poco acá en este lugar donde estamos haciendo este programa. Y volviendo un poco a esto, dejan que los edificios se caigan. Y dicen, bueno, yo no tenía dinero, no podía hacer una restauración, por lo tanto se caen los edificios pues como parte, como patrimonio. Por eso usted nos podría brindar un ejemplo así de las buenas prácticas de intervención de un centro histórico. Bueno, sí. Tenemos pues como uno de los ejemplos de mayor importancia la ciudad o el centro histórico de Comayagua. En Comayagua, pues el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, en conjunto con la Municipalidad de Comayagua, se ha desarrollado trabajo ya creo que por 16 años, ¿verdad? Y pues la población en Comayagua tiene y respeta mucho lo que es el centro histórico. Pero es por lo mismo. Es apropiado realmente. Exactamente. En el sitio, ¿verdad? Tanto el IA como la municipalidad se han encargado de socializar y dar a entender a los ciudadanos o habitantes del centro histórico, ¿verdad? Cuál es la importancia de mantener en este caso los inmuebles, ¿verdad? Con sus características originales, o también el surgimiento de nuevos inmuebles, pues estos vienen y están dentro del lenguaje arquitectónico del centro histórico también, ¿verdad? Entonces, pues en el sitio pues es una buena experiencia cuando usted va a Comayagua y usted camina por todo el centro histórico y usted mira muchos edificios, ¿verdad? Altos, con materiales distintos, con tallos en piedra y todo ello, ¿verdad? Y pues a uno lo deja impresionado. Otro ejemplo también es la ciudad de Gracias Lempira. Ahí pues se ha preservado. En Lempira pues existen muchas iglesias coloniales ya de 4 siglos de antigüedad aproximadamente y pues se han preservado y en el caso que se soliciten realizar intervenciones o modificaciones, las personas que las realizan pues lo realizan de acuerdo a los lineamientos que el instituto solicita. Un ejemplo cercano acá pues tenemos lo que es Ojojona. Ojojona es un centro histórico pues en el cual se ha cuidado mucho y se ha preservado lo que es la arquitectura vernácula, del cual hablábamos hace algunos minutos.
y pues la municipalidad también ha estado muy interesada en preservar las características físicas de la ciudad. Sí, como hemos comentado, realmente hay muchos lugares que son parte de este patrimonio. Algo también importante es hacerle esa conciencia a las personas del valor, como usted lo decía, histórico, antropológico, arquitectónico que tienen esto y que es parte de nuestra historia. Yo creo que aquí también recordemos que quienes llevaron a cabo estos proyectos, quienes construían en la época de la colonia, en la republicana, quienes eran el pueblo, o sea, los campesinos, los indígenas, obviamente dirigidos por algún grupo de poder, pero al final es una obra del pueblo, que hay que protegerla y es parte de nuestra historia, ¿no? Sí. Si nosotros analizamos la arquitectura vernácula de nuestro país, propiamente de la región central, ¿verdad? Y analizamos centros históricos de mucha mayor antigüedad, como por ejemplo los de España, en Andalucía, en Barcelona, y nos vamos a las afueras de estos lugares, vamos a ver que las características físicas de los inmuebles básicamente son las mismas. Tienen tejado de teja de barro, ¿verdad? Paredes, en este caso ya sea de adobe, piedra o calicanto también, ¿verdad? Repellos a base de cal, ¿verdad? Y pues este es básicamente el origen de lo que sería en este caso nuestra arquitectura vernácula, solo que pues el hondureño en ese entonces, ¿verdad?, hizo uso de lo que tenía a su mano, a la mano, ¿verdad? En este caso sistemas constructivos de estructuras para techos con madera de rollizo, ¿verdad? O el barro que está ahí en alguna locación cercana a su vivienda, ¿verdad? Y todo ello pues para elaborar. Y eso es lo interesante, que es material propio de nuestras tierras. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, usted no nos cambie, ya regresamos hablando acerca de la evolución de los centros históricos, porque mucha gente que nos mira quiere saber, arquitecto, cuáles son los pasos para autorizar un centro histórico o un bien patrimonial. Ya regresamos, no nos cambie. Y es visto también como un daño al patrimonio, como una contaminación. Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca de la evolución de los centros históricos y pues hemos invitado al arquitecto que vamos a hablar, él iba a comentarnos acerca de que mucha gente que nos ve, nos escucha en todo Honduras, quisiera que su comunidad fuera elevada a la categoría de centro histórico. ¿Cuáles son esos pasos para esta autorización? Bueno, para que un sitio tenga esta categoría, ¿verdad? Pues primero se debe hacer una solicitud al instituto, ¿verdad? En este caso, pues, con una nota dirigida al ingeniero Virgilio Paredes, que él es el gerente de la institución, y en el cual pues hagan la mención de que desean hacer que su locación sea un centro histórico. Luego para ello, ¿verdad? Se necesita realizar ciertos estudios. En este caso, como usted lo mencionaba antes, un estudio multidisciplinario, en el cual, apoyados por los historiadores del instituto, ¿verdad?, y arquitectos del instituto también, se realiza una gira en el sitio, ¿verdad?, y se identifican por parte de ambos, ¿verdad?, cuáles podrían ser los inmuebles que pueden tener un valor patrimonial, ¿verdad? En el caso de nosotros como arquitectos, pues hacemos una evaluación del sitio, vemos cuáles son sus elementos, sus componentes, sus materiales, sus características físicas. Nuestros compañeros historiadores pues realizan investigaciones históricas en la biblioteca de las municipalidades o también en los sitios donde exista dicha información. Luego de ello, pues, bueno, es un trabajo pues un tanto extendido, ¿verdad?, porque se tienen que hacer mucho análisis, entrevistas. Posterior a ello, pues ya viene la parte de lo que es poner esto en papel, ¿verdad?, realizar planos, realizar informes técnicos y todo ello. Y pues un centro histórico puede ser realizado
tener una declaratoria de dos formas, ¿verdad? Tener una declaratoria a nivel municipal, la cual es realizada mediante un cabildo abierto, en la corporación municipal del sitio y los subpobladores, ¿verdad? Mediante un acta. Y también se puede tener una declaratoria a nivel de gobierno, ¿verdad? Pero ya para ello se tiene que hacer un cierto proceso, ¿verdad? Y pues hacer las gestiones y proponerlo al Congreso Nacional para que se declare X sitio como conjunto histórico. Es todo un proceso realmente, ¿no? O sea que cuando un sitio declarado sitio de patrimonio ha pasado, por así decirlo, varias pruebas. Digamos, en este momento ¿hay solicitudes para esto o han aprobado recién algún sitio de patrimonio? En este momento pues estamos trabajando con lo que es la Ciudad de la Esperanza. Recientemente hemos estado laborando en conjunto con otros compañeros en el centro histórico, en la Ciudad de la Esperanza, ¿verdad? Porque ellos desean pues, tener esta categorización, ¿verdad? Ya con esto pues es un plus para su ciudad también, ¿verdad? También hay que tener en cuenta que esto trae beneficios económicos porque se incrementa el turismo, ya sea nacional o internacional. Surgen de repente también organismos internacionales, tienen interés en realizar algún tipo de investigación en estos sitios, entonces esto favorece en sí a toda una población, ¿no? Entonces pues como le comentaba, en La Esperanza se está realizando en este proceso el estudio en conjunto el día con la corporación municipal, ¿verdad? En el trabajo pues se han realizado recorridos por todo el centro histórico de La Esperanza. Ya previo hubo una selección de ciertos inmuebles que podrían ser considerados patrimoniales, entonces pues nuestra labor fue verificar cuál es el estado actual de estos inmuebles y realizar informes técnicos acerca de ello en conjunto con los historiadores. ¿Sí? Yo creo que sí vale la pena llevar a cabo este proceso. Si alguno de ustedes, los que nos miran, piensan, consideran que hay una serie de edificios históricos que se puede elevar su centro histórico a lo que es sitio de patrimonio, vale la pena llevar a cabo este proyecto. Ahorita, ¿cuál es la situación actual del centro histórico de Tegucigalpa, por ejemplo, o el Distrito Central? Sí, bueno, el Distrito Central en este momento podemos ver, ¿verdad?, que existe bastante actividad con lo que es respecto a los inmuebles patrimoniales. Se están llevando a cabo muchas intervenciones. Una de ellas, pues, podemos ver en la avenida Gutenberg, ¿verdad? Que en la avenida Gutenberg se están realizando los procesos de acuerdo a los lineamientos del IA, ¿verdad? Y la avenida Gutenberg, cuando esté finalizada, va a ser, pues, un lugar donde va a tener las aceras y calles están diseñadas con todos los lineamientos internacionales urbanísticos, considerando al peatón en este caso, que es algo que históricamente no ha tenido mucha importancia en en muchos países, ¿verdad? Sí. Podemos ver obras en ejecución actualmente, ejemplos, el Paraninfo Universitario se está en este caso interviniendo actualmente, ¿verdad? También podemos ver la Plaza Central Francisco Morazán, en la cual se creó un área para sentar. También se están interviniendo los monumentos, el de Francisco Morazán, y se están creando unas plazas de estacionamientos adosadas a la avenida Cristóbal Colón. Existen proyectos que ya fueron ejecutados, pero son un buen ejemplo de intervención. Por ejemplo, la locación que contempla el antiguo Instituto Mixto, Secretaría de Honduras, perdón, sí. Ahora un parqueadero San Francisco, sin embargo, pues se preservó todas las fachadas y se han, en este caso, intervenido de la manera ideal. También se intervino la fachada del Museo Militar, ubicado en el Parque Valle, ¿verdad?
Y vemos, actualmente está también otro proyecto de la ampliación de la calle peatonal, ¿verdad? O avenida Liquidámbar, como la conocemos, que esta va a llegar hasta el Parque Herrera, ubicada frente al Teatro Manuel Bonilla, ¿verdad? Con el fin esto de crear un área de circulación cultural, en este caso uniendo el teatro, el centro de Tegucigalpa, el MIN, ¿verdad? Que es parte de ese conjunto histórico. O sea, realmente nuestro centro histórico va a estar mejor que siempre, ¿no? O sea, esta vez totalmente restaurado. Nos da esa buena noticia, una vez que lo termine realmente vale la pena, así que las personas que nos ven no olviden ir al centro histórico, hay seguridad, se mantiene la historia, está el corazón de la ciudad de Tegucigalpa. Y ahora la pregunta es, cuando ustedes están ya casi para terminando un poco, arquitecto, siempre en este tipo de restauraciones, ¿cómo se puede representar la modernidad en el centro histórico? Porque muy bien, sí, esa es una pregunta muy importante, sí. Muchas veces dueños de inmuebles o predios que están baldíos, ¿verdad? Desean construir ya sea una vivienda o una plaza comercial o cualquier tipología arquitectónica, ¿verdad? Y ven como un obstáculo la construcción de su nueva edificación. Bueno, en este caso nosotros pues brindamos los lineamientos y no significa que usted no pueda construir en este sitio, ¿verdad? Solo que la construcción debe de adaptarse al contexto urbano, al lenguaje arquitectónico de la zona. Por ende, pues un edificio muy contemporáneo, futurista. Rompe con la armonía ahí, ¿verdad? Rompe y es visto también como un daño al patrimonio, como una contaminación visual. Entonces, lo que se busca es que estas nuevas edificaciones estén dentro del mismo lenguaje de su entorno y que tengan características básicamente de centro histórico, ¿verdad? Entonces, pues, eso es, lo ideal es pues no romper con el contexto urbano, ¿verdad? Y que estas nuevas edificaciones pues surjan de acuerdo a los lineamientos que el instituto le solicita. A respetar el centro histórico, a respetar esa armonía arquitectónica, eso ya lo dijo el arquitecto Rafael Carías, que pues depende del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, del Departamento de Bienes Inmuebles. Y mensaje final, arquitecto, a todas las personas que nos ven sobre la preservación del centro histórico. Bueno, invitamos a todos los hondureños a preservar en este caso los centros históricos y el patrimonio cultural arquitectónico. Como Instituto Hondureño de Antropología e Historia estamos abiertos a recibir sus propuestas y pues básicamente eso, preservar las edificaciones, calles, espacios públicos con los cuales fue construido su ciudad, para que las futuras generaciones también las conozcan y ellos vean cómo fueron ejecutados estas obras y las características que ellas tienen. Ok, pues muchas gracias. Agradecemos al arquitecto Rafael Carías que nos acompañó en esta oportunidad, y a ustedes, si quieren seguir siendo parte de nuestro programa, pues ¿qué pasó entonces? No olvides escribirnos a nuestro correo ¿qué pasó entonces? _stv@telebasica.com, y también estamos pues en las redes en Facebook con Suyapa TV Educativa. Gracias a todos y a todas por habernos visto y escuchado, y a usted, arquitecto, por haber venido a nuestro programa. Muy agradecido, ¿verdad? Hasta pronto.